La pandemia del COVID-19 ha acelerado muchas tendencias que cambian la forma en la que vivimos, como por ejemplo la posibilidad de trabajar, comprar y estudiar desde casa. En los próximos años, estas tendencias se profundizarán, lo que nos conducirá a realizar más cambios en nuestro comportamiento y en la forma en la que diseñamos las ciudades para el futuro. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Hay un debate entre quien considera que el mundo digital restará atractivo a las grandes ciudades, las cuales expulsarán a muchos habitantes que preferirán trabajar o estudiar desde ciudades más pequeñas. Y por otro lado, los que consideran que las metrópolis son demasiado atractivas y convenientes para la gente, por lo que en el largo plazo las personas permanecerán en ellas. Las ciudades siento que están empezando a perder muchísimos habitantes. Es el caso de la Ciudad de México, el caso de Manhattan, incluso en Nueva York, la gente ya se fue a los Hamptons. O sea, todo el mundo está migrando a estas zonas muy cercanas a la ciudad porque pues definitivamente no se encuentran tranquilos, cómodos, con este tema del encierro y de la pandemia, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues mucha gente se fue a Valle de Bravo, mucha gente se fue a Cuernavaca, mucha gente se fue como a todas estas nuevas ciudades que están alrededor. Las viviendas se acabaron volviendo nuestra fortaleza y nuestra cárcel. Hoy en día son escuela, son salón de clases, son salón de oficina, son muchas veces lugar de cuidados intensivos. Y además tenemos que vivir ahí. Y claramente las viviendas, sobre todo las viviendas populares, pues se quedaron cortísimas con respecto a esta situación. Pues yo pienso sobre todo que hay que cuidar mucho la psicología de nuestros habitantes, ¿no? El vivir en 25 metros cuadrados sin un espacio área libre donde puedas recibir un poco de aire fresco, pues es terrible, ¿no? Y sobre todo ahora en pandemia que literalmente estás mirando 4 muros y a tu hermano y a tu hermana y al perico y al gato y todos conviviendo en el mismo espacio cuando habitualmente eso no sucedía, ¿no? Lo que pasaba es que cada quien se iba a trabajar y habría una interacción que sí habría la posibilidad de no estar encerrado con alguien durante tanto tiempo, incluso un gato, ¿no? Incluso han visto que los gatos tienen problemas psicológicos porque no estaban habituados a tener a su dueño 24 horas, 7 encerrado con ellos, ¿no? Estaban acostumbrados a andar y hacer lo que se les diera la gana y ahora es todo diferente. Los niños también. O sea, la carga que hoy recibimos está demandando, creo yo, que el futuro de las viviendas sí tenga que contar con un espacio verde donde sí puedas salir y liberar tu mente, ¿no? Y que incluso el tema de que sean 25 o 30 metros, pues que también se discuta porque pues no podemos estar encerrados en ese tamaño de viviendas, ¿no? Y fíjate, yo creo, como me lo imagino, como lo planteas, vamos a tener que decir esto. A ver, primero necesitamos viviendas con estas condiciones mínimas, de estos tamaños, con estas áreas verdes en las áreas comunes, bla, bla, bla. ¿Cuánto cuesta entonces esta vivienda? Pues vamos a llegar a la conclusión de que evidentemente son más caras que las que tenemos ahora. Oye, ¿y lo va a poder pagar un trabajador todo a partir de un crédito hipotecario con el salario actual? No. Entonces creo que vamos a tener que llegar a 2 conclusiones. Una es cómo le hacemos de manera permanente para ir aumentando los salarios del trabajador, pero en el corto plazo pues tenemos que aumentar el subsidio a la vivienda y se acabó. Lo que no es creíble, y eso yo creo que en ese mundo andamos, es pensar que vamos a tener mejores viviendas sin mayores subsidios de parte del gobierno. Eso no existe. La matemática no da. Por otro lado, otra cosa que ha hecho este gobierno es exigir que al menos en los nuevos desarrollos el 30% de la vivienda sea vivienda popular, vivienda social. O sea, que sí tenga un costo que no rebase ciertos límites, porque va a ser ocupado por gente que definitivamente no tiene los recursos para comprar vivienda comercial. Entonces creo que ese es un buen primer paso, el exigir a los desarrolladores que tienen que desarrollar 30% de su vivienda social está padre. Algunos especialistas han señalado que migraremos hacia un sistema híbrido, ni 100% remoto ni 100% presencial,
Por ejemplo, en el trabajo se requerirá que la mayoría asista parcialmente a las oficinas para construir confianza entre los equipos y que la creatividad colectiva fluya. También se podrá trabajar de forma remota parcialmente para así aumentar la productividad en tareas que requieren de trabajo individual, además de darle la flexibilidad a las personas que trabajan desde donde quieran y en los horarios que mejor les convenga. En el caso de la educación, cada vez se aprovecharán mejor los recursos en línea para fomentar un aprendizaje más personalizado, al ritmo de cada individuo, pero seguirá habiendo aprendizaje presencial y grupal. Hay conocimientos y habilidades que solo se pueden alcanzar al interactuar con otros individuos. Una mayor actividad remota significa que debemos modificar algunas infraestructuras urbanas, empezando por las viviendas, cuyos espacios deben ser más flexibles y adaptarse a diversas necesidades, como la tendencia a hacer muebles que se transforman dependiendo qué es lo que necesite el usuario, además de necesitar espacios más grandes. Pues yo creo que eso se compensa una vez que tengas la vacuna, y al revés, si pensamos que las ciudades otra vez, al revés, debemos de tratar de que se densificaran con mejores condiciones, como dices, con mejores tamaños y todo, pues el suelo siempre va a tender, creo yo, a apreciarse. Porque, repito, una vez que tengas la vacuna, ¿cuál es la razón de irte a Cuautla cuando estabas en la Ciudad de México viviendo en la Condesa? Siento que hay mucha población que definitivamente ya no va a regresar, o sea, por lo menos yo y ahí conozco a muchos vecinos que están aquí en Valle que, o sea, ya tienen una vida virtual muy bien construida, donde incluso sus clientes ya entendieron también que una videollamada resuelve más que una junta física. Entonces sí creo que la tendencia va para allá, porque además no creo que esta sea la única pandemia que lleguemos a tener, ¿no? Por el tema de la crisis climática, hay muchas cosas que se están despertando, entonces creo que definitivamente sí, o sea, va a haber un cierto número de población que ya no va a volver, y esas viviendas que quedan ahí vacías, pues sí tenemos que ver cómo se reacomoda el tema, porque además no nada más son las viviendas, también hay oficinas que por el hecho de que ya tenemos mucho el teletrabajo, pues ya están vacías y hay mucha población que todavía requiere ese contacto persona a persona, que creo que son justamente los que no han construido esa vida virtual que algunos ya tenemos, que sí requieren todavía esa ciudad y esa infraestructura para generarla. En el tema del teletrabajo, yo también estoy convencido de que la tendencia es a que cada vez más personas vamos a poder trabajar más tiempo desde nuestros domicilios. Eso no hay la menor duda. Y sobre todo en una economía de servicios, porque si estuviéramos en una economía intensamente manufacturera, bueno, pues no te llevas la planta a tu casa. Pero yo creo que cada vez vamos a poder más tiempo dedicarle al trabajo desde nuestras casas. Pero con más razón necesitas casas más grandes, ¿no? Sí. Y con más razón van a ser casas más caras. Sí creo que va a incrementarse, pero también va a haber como este fenómeno suave, sutil, de que el valor va a bajar un poquito. Porque sí hay muchos vacíos hoy en día, lo ves, se renta. En la Ciudad de México hay un montón de se renta, sí, incluso en zonas donde no lo esperabas, ¿no? Al norte de la ciudad, o sea, y el tema de las oficinas creo que también va a impactar. Imagínate tú tener un corporativo que la renta te cuesta 6 millones de pesos, una torre, Reforma. Ya no tenerlo, pues los ahorros que implica para una empresa es grandísimo, ¿no? Normalmente te vas a querer ir a un lugar donde tengas, como dices, tengas conectividad, porque pues ahora ni modo que salgas a aislarte más. Pero tiene razón, las inversiones deben de ser en temas de comunicaciones, deben ser en temas de conectividad, tienen que ser en temas de banda ancha, para dar estas facilidades de que entonces sí te puedas descentralizar. Yo creo que eso sí es cierto, va a venir una descentralización a otras ciudades y en algunos casos al campo, ¿verdad? Los que puedan. La mayor parte de la infraestructura urbana que existirá en 2050 apenas está por construirse, es decir, aún hay mucho espacio para mejorar nuestras ciudades y adaptarlas al nuevo estilo de vida del futuro, especialmente en las ciudades pequeñas y medianas, que están creciendo mucho más rápido que las ciudades grandes. Un ejemplo de ello es lo publicado recientemente por el INEGI, en el Censo de Población y Vivienda 2020, que confirma que en las ciudades con menos de 100,000 habitantes, cada mujer tiene en promedio 2.3 hijos, mientras que en las ciudades de más de 100,000 habitantes solo tienen 1.8, y en la ciudad más grande, la de México, cada mujer tiene 1.6 hijos en promedio. Debemos cuidar que las ciudades pequeñas y medianas crezcan de una forma más responsable e inteligente, a diferencia de cómo crecieron las ciudades grandes. Ahora nuestro conocimiento y capacidades son mayores,
por lo que debemos de promover que crezcan con fundamentos sustentables, incluyentes, de forma compacta y con una provisión inteligente de los servicios básicos. Lo que tenemos que hacer es generar una cultura del urbanismo regenerativo. Esto quiere decir que en vez de estas nuevas ciudades que estamos llegando a poblar, estas localidades, pueblitos, etcétera, que están recibiendo nuevos habitantes, lo que tienen que buscar es no destruir lo que hay ahí, ¿no? No entubar los ríos, no llegar a contaminar toda la zona, tratar de generar sistemas más sustentables que provoquen que rescatemos esos nuevos espacios que estamos ocupando, ¿no? En lugar de destruirlos. O sea, que procuremos buscar recuperar el agua de lluvia, que nuestra basura no sea, que sea más separada, más controlada, que generemos esto que no hicimos en las ciudades que ya destruimos. Y que sí lo hagamos en estos nuevos pueblos que estamos llegando como a tratar de rescatar de cierta forma. Yo conozco bien la zona de Valle Bravo, y sé, porque me lo ha platicado el presidente municipal, pues que esa zona ha recibido un montón de gente. Sí. Y en parte, yo creo que le está dando cierta vitalidad económica a un sector que quizá no lo tenía. Y ponte a pensar en que, pues ahora sí quieres una tiendita de cierto tipo de ropa que antes quizá no se vendía. Y tienes quizá una tiendita con cierto tipo de alimentos que antes no se vendía. Y ciertas necesidades que antes no existían, pues que ahora la gente de esos lugares, si se pone rápido las pilas, pues de repente se pone a cubrir necesidades y tiene entonces ya tiene una actividad económica que antes no tenía. O sea, sí va a haber un reparto, una descentralización de riqueza en el país. Y ahí ojalá que entonces cada poblado tuviera la inteligencia de decir, vente para acá. Porque acá tengo lo que tú no tienes allá, ¿no? Tengo aire limpio y tenemos agua y tenemos buen trato y tenemos tráfico. Podría ser una competencia hasta dentro de las propias ciudades de México y pequeñas poblaciones para atraer gente de otros estados. No, totalmente. Ahora, el tema que sí me parece muy frágil de estas zonas es que pues hay zonas que son como natural, que tienen una riqueza natural muy importante. Por ejemplo, aquí está Cerro Gordo, zonas boscosas que sí representan como una especie de pulmón y de captura de agua muy, muy, muy interesante, que no necesariamente tienen que ser invadidas por poblaciones o nuestras casas que lamentablemente están destruyendo esos hábitats, ¿no? Entonces creo que ese es el punto, ¿no? O sea, esa fragilidad, esa delgada línea entre sí ayudar y desarrollar económicamente un poblado y no destruir la zona para que al final ya no podamos captar tanta agua, porque como tú sabes, Valle de Bravo capta el 75% del agua que utiliza la Ciudad de México. Si nosotros empezamos a destruir estos hábitats y cortamos muchísimos árboles y lo echamos a perder, ya no vamos a tener agua. Entonces, esa fragilidad y esa delgada línea es la que tenemos que cuidar, y creo que como urbanistas y como planeadores. En ciudades pequeñas y medianas, muchas cosas están por hacerse. Tenemos la oportunidad de dotarlas de la planeación e infraestructura necesarias para la nueva vida, que es más remota que antes de la pandemia. Debemos darles la infraestructura para que no les falte el agua, la electricidad barata y el buen internet, así como la vivienda digna y céntrica para todos.